Mm. Chao. Hola muchachos, buenas noches. Aquí estamos nuevamente en esta tertulia que nos trajo el mar en nuestro tercer capítulo. ¿Cómo estuvo la semana? ¿Cómo están? Barón de Samadí, John, ¿cómo están? Bien, 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 bien acá. Varón, ¿cómo está usted con una nueva máscara? Sí, sí, actualicé los protocolos, así que ahora al salir de las catacumbas me entregaron una máscara para poder estar aquí con ustedes, porque si no, dijeron, se te va siempre a poner traposa la voz. Así que con esta No máscara, sé, pero se ve interesante, Barón. Se ve Sí. interesante la máscara. Se ve Avengers. Ah, Avengers. ¿Ah? sí, algo así. Justamente me había imaginado algo así. Oye, estábamos en la previa conversando un tema re interesante, que muchas veces es bueno tocarlo, porque se vienen momentos eh, de responsabilidad cívica importantes, que bueno tocarlo y conversarlo independiente de las posiciones que cada uno tenga y de los que nos vayan a escuchar, ojalá tengamos alguno que nos escuche, eh, de Ese es las posiciones que cada uno tenga, respetándolas, pero se vienen momentos interesantes desde el punto de vista de la propaganda electoral. Cómo lo ven ustedes eso? chuta. Estabas comentando un tema, varón, que le había llegado a tu madre, ¿no? sí, sí, lo que pasa es que me mandó ella un aviso, o sea, un aviso, no, una especie como de infografía que mostraba digamos, la plaza Baquedano y Plaza Italia, como que era Plaza Dignidad, como quieran llamarle, y, y arriba decía, vota por el rechazo, así como, no sé, 1 millón de chilenos se reunieron para generar un cambio, también nosotros podemos reunirnos para generar este rechazo, y ni siquiera hablan de la Constitución, o sea, no se habla de nada, se habla de rechazo, o sea, se instaura un concepto, no se habla de Constitución, no se habla, menos se habla de convención mixta o convención constituyente, o sea, no se toca ningún tema relevante, se instala la idea del rechazo y se va a bombardear con rechazo todo este tiempo. Y se va a asociar, te aseguro, rechazo a la corrupción, rechazo a los políticos corruptos, que puedan poner, que calce con la idea de rechazo, lo van a meter en esa bolsa. A mí la verdad es que me generó así como, no sé si rabia, pero como una indignación, así como, qué manera de manipular la experiencia que vivió o que se vivió en Chile durante ese mes y medio. O sea, Mm. más allá del jueguito del discurso oficial, que de hecho en algún momento después lo voy a mencionar sobre los intentos de Piñera de atraer el discurso o la realidad hacia su lado, eh, por derechas o por izquierdas, la manipulación de información o del tema es brutal. Mm. Pero mira, yo lo que lo había comentado, que en el fondo son todas estrategias de marketing digital, ¿cierto? Y conectan esta situación este lugar físico que es la Plaza Dignidad, Italia, Baquedano, como tu domicilio político quiera que lo digas, Claro. eh, y te conecta con la marcha más grande, y esa es la estrategia del marketing digital, ¿cierto? Ir apostando a eso. Y no olvidemos que las estrategias de manejo de las masas, principalmente hoy en día el manejo de las plataformas de redes sociales, están orientadas a eso, ¿cachai? O sea, en el fondo, ¿y a quiénes les va llegando? O sea, en el fondo les va llegando a personas que más o menos, porque ellos ya te tienen perfilados. La gente que utiliza estos datos ya te tienen perfilado de alguna forma. Entonces, quizás tu mamá está dentro de un grupo de indecisos, o le llegó a alguien que se lo pasó a tu mamá, pensando que tu mamá no tiene claro, entonces le llega esto, porque es la forma que ellos tienen, ya todos los tienen perfilados. Pensemos nosotros en el caso de Cambridge Analytica, que en el fondo fue eso, es el manejo del dato, lo que hace que en Chile InstaGIS, que es lo mismo, analizar el dato, perfilar, y a partir de eso generar un cambio de la manera de pensar, si eso es lo que buscan, Mm. principalmente en los indecisos. Es lo que pasó con Trump, ¿no? Claro. Eso fue un análisis
casi hacer un seguimiento de gusto y de un montón de cosas y que decantó finalmente la salida de Trump, porque la salida de Trump fue un manejo por redes sociales, digamos, por grupos, qué sé yo, y fue instalado así. Mira, Y aquí está pasando lo mismo, perdona, ¿no? hay tres hitos importantes en este tema que tiene que ver con las redes sociales y el manejo del dato. A todo esto, el Big Data es la materia prima. Claro, El que tenga datos tiene poder. sí. Hay tres hitos importantes que tienen que ver con este manejo de los datos. Uno, la salida de Trump, el Brexit y la salida de Bolsonaro. Bolsonaro también salió por lo mismo, en el fondo lo mismo. Manejo de datos. Manejo de datos, ¿no? Manejo de datos. Sí, es manejo de datos. Claro, la gran Matrix, ¿no? Está ahí arriba. Y en el fondo irá a pasar lo mismo acá, ¿o no? O sea, estamos en el culo del mundo, ¿me entendí? Entonces, No, pero si lo dije, sí, esta empresa que yo nombré, que es Intagis, hace lo mismo, hacen lo mismo. Más encima, conectan con otra empresa que es de los mismos dueños, que se llama Sofafe, que es un software de seguridad ciudadana. Entonces los gallos, tú sabes que en el fondo, ¿qué es lo que vende más cuando tú quieres promover una campaña política? El tema de la inseguridad, pues uno seguridad, de seguridad. los elementos Tú vendes que seguridad. vende más. Te conectan con todos estos temas de seguridad ciudadana Claro. y por ahí meten su propaganda. Su puntita. Sabes que yo tengo una teoría, pero es más bien optimista. Resulta que, digamos, con el 18 de octubre, lo que pasó ahí durante un mes y medio, fue tal el bombardeo de información, de hecho, yo creo que mucha gente por primera vez en su vida escuchó el concepto de fake news. Se Sí. obligó. En ese tiempo yo estaba en el sur y estaba relativamente aislado, pero me llegaba mucha información. Y incluso en esos espacios de menor el espacio de urbanidad, ¿cachai? Menos cercano en las ciudades más grandes, llegaba mucho ese ataque, ese bombardeo. Y la gente estaba cansada, estaba agotada ya no sé, por finales de mediados de diciembre, ya estaban agotados de tanta cosa, tanta cosa, tanta cosa. Entonces, eh, creo que se, creo que se puede producir dos cuestiones. Una, por un lado, que sea como esa saludable desconfianza de la información. O sea, Claro. yo sé que están preparando todo para que tú no desarrolles esa desconfianza y te tragues todo automáticamente. O sea, te metes por la, ¿cómo le llaman? La puerta de atrás de las emociones. O sea, las emociones son poco reflexivas, entonces buscáis la forma de meterte por esa puerta emocional, psicológica. Ya, Estrategia marketing. Estrategia marketing. Sí. perfecto. Esas Pero, emociones son incuantificables también. Pues o sea, y son incuantificables y también cuantificables también porque hay medidas también de cómo puede reaccionar también el ciudadano frente digamos, a tal estímulo, ¿me entendés? Entonces, es como bien complejo, pero es medible en el fondo. Y eso es lo que es aterrador también. y por eso tenía yo la visión más optimista, porque por el otro lado es que efectivamente la gente va a desarrollar cierto grado de, llamémoslo así, como una resistencia, Mm. casi en términos de vacunas, evolución, o sea, tanto te llega una infección que al final desarrolláis algún tipo de resistencia a la infección, Mm. y de hecho escuchaba a principio de año el concepto de infoxicación, una Claro, la intoxicación. intoxicación y la Claro. infección, sí. No, Claro, entonces, de alguna manera, a lo mejor los indecisos que son fácilmente comidos por este tipo de marketing van a disminuir, siempre van a estar. Siempre en la curva normal siempre tenéis extremos, pero yo confío en que va a haber cada vez menos personas que van a caer por ese tipo de tretas tan, no sé, baratas o sucias, porque no se me ocurren palabras buenas para usarlas. Hasta ahora la he visto solamente los que están haciendo propaganda al rechazo. A lo mejor el apruebo van a empezar con sus propagandas Pero, sucias pronto también. pero ojo ahí, mira, que en el fondo este tema de las redes sociales me gusta. De hecho, me he metido harto en temas de las redes sociales. Hay un concepto que se llama el prosumer. claro. ¿Ya? Algo que Y el prosumer genera tiene que ver, contenido. claro, el que genera contenido. Yo lo hemos conversado y hemos tenido algunos debates con el tema del contenido, el Claro. que desarrolla contenido. Pues. Pero claro, porque este contenido es diferente al que hace él en su vida laboral. Pero porque tenemos los medios tradicionales, ellos te generan un contenido bueno o malo, ¿cierto? Porque también es un contenido que está a veces muy pauteado, ¿ya? Eh, absorbido por ciertos poderes económicos, ¿cierto?
que tienen que responderle a estos poderes económicos para generar este contenido. Y vienen y aparecen después una cantidad de medios independientes, también con cierta tendencia, digámoslo, si en el fondo tampoco aquí estamos conversando de manera transversal, pues, así que también con cierta tendencia, pero aparece este consumidor que es el usuario que consume este contenido, pero a la vez produce contenido. Claro. Entonces, este personaje que en el fondo, y por eso tú decías, Varón, que del 18O, la eclosión social, las fake news, muchas veces no eran fake news, ¿te das cuenta? Pero otras sí. Y claro, entonces tú dices, y con eso a lo que quiero llegar es que tú vas generando una opinión en las personas que les llega esa noticia falsa o de mala calidad. Tú les vas generando un contenido y les vas generando una opinión. Y a veces, muchas veces la opinión errada. ¿Te acuerdas que la otra vez conversamos, John, que uno de repente ve una foto, yo veo esto, pero resulta que la foto estaba por acá, tenía otra cosa, y al otro lado tenía otra cosa, pero yo me quedo con esta imagen que estoy viendo acá nomás. Y esa es la que me genera realidad, esa es la que me genera contenido, y esa es la que me genera una opinión. Entonces, ese es el riesgo que corremos también con toda la dinámica de la información a través de las redes sociales. La información no es de buena calidad. Es peligroso, yo lo veo, yo siento que es peligroso. O sea, claro, el tema de la imagen ya es complicado porque uno puede someterla a varios juicios. O sea, el primer juicio es la imagen y el segundo juicio viene en el contexto. Entonces, cualquier imagen que tú tomes o la contextualiza digamos, a cierto nivel, claro, tiene un cierto nivel de interpretación. Hay un montón de casos. O sea, en Estados Unidos, cuando lo entrevista este famoso entrevistador de los ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El que ocupa suspensores, y de él depende muchas veces la salida de un presidente en Estados Unidos. Jimmy Y Fallon, ¿no? el que ocupa los suspensores, y el tipo, y una cuestión de imagen, entonces hay un montón de entrevistados que los lleva candidato y la gente vota o no, o sí, porque no vota porque al tipo le empezó a transpirar, porque el tipo lo puso en conflicto y empieza a marcársele el tema del maquillaje en el cuello y la gente no le gustó y una imagen que se empieza a viralizar, a viralizar. No, no me gusta porque se ve feo con eso. O La de repente, entrevista. claro, y de repente una foto con un tipo que le falta un diente, entonces estamos entrando en un mundo absolutamente de decisiones visuales. ¿Me entendí? Entonces, es súper complejo porque esas decisiones sociales, a través de una imagen, tienen que ver con el contexto también, y eso también es perfectamente entendible. Y frente a esos discursos tienen que ver también como con el contexto donde están instalados, ¿me entendí? Que diga tal cosa y lo contextualizan, eso le cae mal a alguien que no tiene una decisión, incluso hasta que escriban, hasta hay gente que vota porque el nombre es extraño. Entonces, chuta, estamos en un país que está dado mucho por el tema visual y mucho por los contextos, ¿me entendí? Y por las redes sociales y la farándula y un montón de cosas que se empiezan a conectar y fluyen en eso. Entonces, uno dice, chuta, entonces no hay una decisión política verdaderamente que tiene que decir con verdaderamente para generar un mejor país, sino que tiene que ver como con el momento, el instante y lo que representa eso en lo que a mí de alguna manera me significa, y no lo que le significa un contexto. Entonces, es súper compleja la situación, porque en el fondo, ¿por qué uno vota? ¿Y por qué la gente vota de repente? ¿Entendés? Preguntar cómo creáis un mejor país sabiendo que responde a intereses de grupos que pueden poner esa idea en la gente. Es que eso lo viene diciendo Gabriel Salazar hace un montón de tiempo. Y dice, lo que pasa que, claro, ya no es el uno que vota, es una comunidad de gente que se instala a pensar entre ellos para escoger y votar de alguna manera de forma alineada frente a una persona, pero eso es una decisión de un grupo que está determinado y de alguna manera manejado y de alguna manera se representa a nivel de redes sociales que no Pero tienen, no se tienen, le llama no la tienen verdad, visión pública ni nada. ¿Cachai? la persona de la red social, como un Pero perfil. claro, son grupos, son grupos. Entonces, no es la persona que vota ahora solamente, sino son el grupo que decide completo ya de antemano, vinculada absolutamente por las redes sociales para tomar una determinación. Y que pueden ser grupos perfectamente aislados. Porque las redes sociales te permiten formar comunidades.
Entonces, esa comunidad decide a partir, digamos, de una visión y se crea el entorno. Entonces, son 200, 300, que son comunidades que votan ¡pah! Al unísono por alguien. Y tomaron la decisión de antemano. ¿Me entendí? Entonces, ya no es la persona que vota, sino que ahora la que vota es una comunidad de gente. Y que pueden estar imbricadas en una red social, en qué sé yo. Pero ahora, bueno, es mucho más probable que eso Sí, ocurra, digamos. sí, pero eso tiene dos contextos. Acuérdate que para el 18 sirvió mucho para que la gente se coordinara, ¿cierto? Claro, por redes Porque no sociales. había, los llamados se hacían al tiempo, aparecía en Instagram, Claro. aparecía en Twitter algo, en Facebook, se juntaban pum, y armaban la marcha, ¿cierto? Pero claro, pero por otro lado también, vuelvo a insistir y a tocar el tema del Big Data, que en fondo es el algoritmo, son los Sí, datos que uno va dejando. Uno va dejando datos, po. Vas al huellas, supermercado y te piden el RUT, huellas. listo. Y ya saben, en tu boleta saben lo que compraste, entonces por lo tanto te pueden mandar información de tus gustos. ¿Cuántos Jack Daniel te compraste? Ah, le gusta el Jack Daniel. Bueno, entonces le llega información, le va a aparecer información de Jack Daniel. ¿Ya? Pero tú vas dejando datos en las páginas donde visitas, la gente que tú eliges o sigues en las diferentes plataformas. Claro. Entonces, el dato a la larga, el que tiene plata, el poder económico, digámoslo, el capital, compra los datos. Entonces, lo más probable que nosotros pensamos, claro, por un lado pensamos que se hace democrático esta propaganda y vamos a poder tener acceso, por ejemplo, porque para una campaña antiguamente estoy hablando un par de años atrás, si tú querías ser concejal, si querías ser diputado, si querías senador, dejáis un pulmón, tenías que vender un riñón para poder financiar una campaña. O sea, si no tenías lucas, estabas eh, obligado a perder, ¿cierto? Destinado a perder, porque si no ponías lucas, hoy en día, claro, las redes sociales te pueden permitir, Y de alguna siempre, forma, poder Así, democratizar más ese acceso, ¿te das cuenta? y si no sí, una, Por ese lado, sí, y si sí. no una luca, ¿ah? y si no una luca, te puedes Es que, generar es que el la problema que comunidad. ahora, no, pero que el problema, como yo te decía, el problema es que el que tiene lucas compra el nicho, el grupo. Claro. Compro a todos los que yo quiero impactar, los tengo en mi base de datos. Ok. Y a eso los empiezo a impactar con los mensajes que le voy enviando. Eh, Mm. ¿Te das cuenta? Compré una base de un grupo, no sé, pues digo, ya, yo quiero ir por la circunscripción acá, por Viña del Mar, ¿cierto? Recreo, qué sé yo, todo este distrito. mm. Listo, me compro todos estos ¿Sabes que gallos. no es Y voy menor? atacando cada uno de los que yo digo, ah, mira, a esta señora le gusta Mira, no es el menor. tema de la seguridad y le hablo de la Mm. seguridad. A No, este otro le gustan, como lo hizo Trump, dijo, no, te gustan las armas, entonces le hablo de mira, armas. no es menor lo que tú dices, ¿Cachai? Carlos, porque en Twitter, tú, para ser un tuitero conocido, tienes que tener like, tienes que tener gente que te siga. Claro, Pero resulta que hay empresas que te compran esos famosos huevos que aparecen, los huevos. los Y bots. gente que tú no conoces quiénes son, pero tú vas y compras tantos miles de buenos que te quieren seguir y compráis esa hueá. Entonces, finalmente tú dices algo y esos miles de huevos que compraste te ponen like. Y finalmente eres trending topic porque 10.000 buenos que tú compraste Claro. te están poniendo like. Entonces tú estás comprando también información y estás comprando tu posición en las redes sociales. O sea, alguien que es tuitero y es como trending topic con las cosas que dice, chuta, hay que empezar a examinarlo, cuántos huevos tienes para abajo, o sea, quiénes son los que te Oye, piensan quiénes son. Entonces, te vais posicionando de acuerdo a la cantidad de likes que tú tienes y la cantidad de cosas que tú dices. Entonces, y eso lo conectamos con lo que hablamos la semana pasada, el capítulo pasado, de Mel Gibson, po. mm, Le hicieron sí, un flaco favor, a pesar sí, de que esta semana cambiar, cambiar, cambiar. alguien winner la jodió. Sí, Tengo mis dudas. Tengo mis Sí, dudas. Puede ser también una estrategia de marketing. Después de sí, pasado meterme en oye, el a veces tema, una estrategia tengo de mis dudas. marketing No también. que, Una puede estrategia. sí. ser una estrategia de marketing también para levantarla. Sí. La futura, eso se llama, eso lo llaman, los teóricos lo llaman la fortuna crítica. Si mientras más criticado eres, mucho mejor, porque estás arriba de la cresta de la ola. Claro. Mientras más negativos sean las opiniones, a veces funciona de manera positiva. Yo Funciona por aprendí, funcionamiento. yo estaba utilizando, o sea, me metí por esto mismo de la, como, no sé si es tanto la seguridad, que al final la seguridad en Internet es como la utopía, No, no pero, existe, yo creo que no existe. o sea, hay mecanismos, por ejemplo, yo estaba utilizando túneles, VPN,
he estado utilizando add-ons agregados a Firefox o a Chrome. Bueno, la navegación privada, o sea, trato de meterme a las páginas como que más hablan de mí, qué sé yo, el banco, Instagram, el correo, desde esos como túneles, o bueno, es una de las herramientas que he encontrado un par de más que ahí después les puedo contar, como para, no sé si la palabra es enmascarar, pero sí tratar de hacer menos visible mi actividad y lo que hago y no hago finalmente, no sé, pues me meto a Facebook, por Esto ejemplo. los navegadores te permiten hacerlo de manera oculta. Sí, pero eso no guarda los datos. O sea, igual, por ejemplo, tu empresa de telefonía o de internet va a tener la información. O sea, igual ellos pueden venderla, que de hecho lo hacen. Entonces, Claro, esta cuestión, ven que entras por un lado, pero no te ven dónde sales. Por eso a mí me gustó. De hecho, me puse a averiguar eso. Esa es una... claro, no vas dejando huella. Exacto. Claro. Y me ha salido con sorpresas bien interesantes. Ahora, quería retomar un tema de atrás sobre el tema de los discursos. Porque recuerdo cuando Piñera estaba en este plena efervescencia del 18 de octubre, y Piñera trató y eso, y lo quiero conectar con lo de ahora, Piñera trató explícitamente de conectar la movilización con un apoyo sutil a su propio gobierno, a su propio desempeño. No sé si se recuerdan que alguna vez se hizo. Sí. Trató de instalarlo como un discurso oficial y lo reforzó y lo reforzó. La ventaja o desventaja del momento social es que era tanto el ímpetu en una dirección contraria que, que no logró como además que tampoco debe haber tenido tan buenos asesores, porque se notó que no tenía buenos asesores en ese momento, quedaron perplejos frente a muchas cosas que estaban pasando, reaccionaron muy lento, muy tarde, y, y efectivamente trató de llevar, como se dice vulgarmente, llevar esa agua hacia su molino. No le resultó, pero lo que se está buscando ahora es generar un poco lo mismo, o sea, llevar ese ímpetu, ese recuerdo, esa memoria afectiva que dice Pedro, hacia esta nueva visión del país, reinterpretar el discurso. No, la manifestación del 18 de octubre no fue de una parte de la ciudadanía que consideraba, no sé, por 30 años, 30 pesos, sino que fue un grupo de estudiantes, qué sé yo, rebeldes o pagados por la izquierda o por el foro de Sao Paulo, que se decía mucho en ese tiempo, sobre, claro, O el entonces, Grupo de Puebla. o el grupo A de... Venezuela. o pagado por Venezuela o por los chinos, por último, para desestabilizar el país y generar recaos. Y entonces el discurso reúne eso, lo reinterpreta, ignorando todo el contexto previo. Y en la medida, y yo pienso que esa forma de interpretar la realidad gana cuando la gente olvida lo que ha venido viviendo. Si en Creo la medida que que se olvida, eso se instala. Por sí, eso Ojo, y valoro ojo que siempre está instalado el discurso de que Chile es un país que no tiene memoria. hablabas de Gabriel Salazar, la importancia de la memoria, ese Es de que Chile es repente... un país que no, es un país ojo, que y quiero hacer un punto ahí, quiero hacer un complejo. punto ahí, que es el tema de que ese movimiento es importante también destacar. Y nosotros aquí en este podcast, en esta tertulia, hablamos desde nuestra vida, desde nuestra vereda nomás, pues de simple, de ciudadano porteño, Del que vamos a común y comprar, silvestre, del como que cualquier tenemos hijo que de comprar. vecino. Ustedes serán Pero, porteños, o de un Claro, poquito más. ¿ah? Ustedes serán porteños, yo vengo de que se unos te descarga la batería del auto, bueno, de que se le Claro. el almacén del frente. Hablamos de bueno, Pero ese movimiento, y ese movimiento social fue transversal, ojo, fue transversal. No fue, como digo yo, de las izquierdas, de las derechas, del centro, fue transversal. Porque yo, y ya que acéfalo. estamos hablando Y en este acéfalo. capítulo de las redes sociales, yo en mis redes sociales vi gente que me sigue, que yo sigo, de derecha, ¿cierto? De centro, de izquierda, caceroleando, manifestándose. Entonces fue un movimiento que fue en contra del modelo, fíjate, Sí. contra el modelo que nos viene, Sí. y por eso salió el 30 años, porque no era solamente contra el gobierno del presidente Piñera, ¿cierto? Sino que eran todos otros gobiernos de la concerta también que estuvieron en lo mismo. Mira, Porque era el mismo modelo. yo, 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 Convengamos que es el modelo. yo creo que lo dice el Pedro, claro, tiene mucho sentido en la medida que uno entiende que los movimientos ahora actuales son acéfalos. O sea, Claro. no hay un líder, entonces es súper transversal. Yo creo que uno de los principales problemas que tuvo Piñera, en el fondo, para poder decir, chuta, estoy enfrentado a esto, ese segundo golpe que le pegan, o sea, el primer golpe que le pega, ¡pah!, el estallido social, después le pega la pandemia, ¡pah! Ya, está bien. El tema de la pandemia
somos universal, todo lo que tú queráis, y yo sigo insistiendo en que hay un tema político entre medio, todo lo que ustedes quieran, pero yo creo que es como acéfalo, porque no tienes con quién con dialogar. No tienes con Y quién. le pegó un combo al modelo también, Le pues la pegó un pandemia combo le vino a pegar un combo al modelo. Y todo le pegó un combo al modelo, pero de manera transversal, porque no hay líderes. ¿Qué es lo que pasó con el movimiento pingüino? Tenían 4 líderes que finalmente lo atomizaron, lo transformó en reality para allá, lo desequilibraron. ¿Y por qué había que desequilibrarlo de esa manera? Porque eran pendejos que venían, era todo lo que nosotros queríamos. Todo lo que nosotros queríamos estaban ahí arrojados. La única manera era romperlo, meterlo a reality, meterlo acá, listo, se acabó el movimiento, lo destruimos. Pero acá no había manera de destruir nada. ¿Por qué? Porque no tienes con quién dialogar. Entonces, yo creo que Claro. la desesperación de Piñera Un era, poco lo que no pasó tengo quién con los dialogar, reales chalecos amarillos. no tengo con quién dialogar porque es tan transversal en esto. Son 1,5 millones de personas, weón, dejando la pelota, weón, y no hay líderes. No hay líderes Eso es lo que pasó en Francia con los claro, verdaderos chalecos amarillos, que no no tenían tenés un con quién líder. dialogar. Y ahí el weón recién le cayó la teja y dijo, conchetumare, que me queda la cagada. ¿Por qué motivo? Porque no tengo con quién dialogar. Porque ya, y esa weón es un gran logro, porque no puedes, si tú entras a dialogar con alguien, se rinde. ¿Cachai? Se rinde. Si Claro. tú entras a dialogar con alguien que de alguna manera te va a entrar en diálogo contigo, pues ya se rindió. Por eso que los cabros en general no aceptan representantes, No, no po. dicen, no, Pero no dicen, no, ¿qué es lo que estamos representan, no. haciendo con el movimiento mapuche ahora, po, weón? Este weón que dice, no, voy a entrar a huelga de hambre y toda la weá de... Cagaste. Cagaste. Hay un con del hogar, se bajó. Y la transversalidad del movimiento social fue tan fuerte que no tienes con quién dialogar porque es transversal, están todos en la misma. Y me parece fantástico. Por lo menos me parece fantástico. Porque es una ilusión, es todo el mundo, o sea, 11 millones, y yo creo que más te están diciendo, weón, para, porque aquí acá es la pelota. Si en el momento aparece uno, te queda la pelota. Ahora, el tema, ¿qué va a aparecer ahora? El caudillismo. Vuelve el caudillismo. No, yo creo que no va a aparecer el caudillismo, yo creo que va a aparecer una Ojalá que cuestión no. nueva, no, porque Ojalá que no. Hay Pero que está ver para caudillismo. quién, sí, ya, está bien. pero no aceptan líderes, no se aceptan líderes, porque en el fondo el líder no me representa. El líder no dice todo lo que yo quiero, puede ser que me identifique temporalmente para una cosa puntual. Pero finalmente, para estas elecciones, para todo, tienes que tener a alguien. Ah, hasta ahora, Tiene que haber alguien, ¿me pero entendés? no, ¿Quién va a asomar ahí? ¿Quién se asoma en esto? pero por eso te digo, hasta ahora ha sido así, hasta, no sé, 5 años atrás, 4 años atrás, pero viste que fue caótico lo del 18 de octubre, pero no tuvo ¿Quién líderes. se asoma? Tú mismo ¿Quién se asoma? Pero ¿quién se asoma ahora? Tiene que Pero asomar ojo, vuelvo a alguien. insistir, porque el movimiento tampoco aceptó. ¿Tú te imaginas cómo lo hubiesen sacado a patar la raja No, pero al que hubiese olvídalo. levantado una banderita de algún partido Olvídalo. político, No, del que olvídalo. sea, Olvídalo. del que sea? Patarle la No son raja los para la frentes casa. amplistas, que son más jóvenes. Patar la raja lo hubiesen sacado. Sí. Imagínate que la bandera se juntaron las barras que nunca, que se agarran, que se matan. Pero notable. Se juntaron ellos y por Y Colo, la pero esta Chile, elección, esas banderas juntas, en cuando tú esta los ves elección, enfrentados los domingos claro, ahí, pero ¿quién asume la representatividad de todo esto? Tiene que no, aparecer alguien. ¿por qué? En ¿O términos para qué? constitucionales, tiene que aparecer alguien que sea No, representación de. no, O sea, pregúntale a ¿quién tu es representante? representante, pregúntale a ¿Pueden Larisa. tener 11 millones metidos en el Congreso? No, claramente, pero se va a atomizar esto una manera más cruda. O sea, lo que hablamos la vez pasada, la calle de los grandes relatos. No tenéis grandes relatos que aglomeren, por lo Sí, tanto, sí, tenéis sí, micro estamos de relatos. acuerdo. Relato significa que vaya a tener que estar negociando constantemente con los otros Sí, micro relatos. pero Y a nivel es que ahí constitucional, tú me hace necesitas a sentido alguien. porque en el fondo yo estaba pensando justamente, como dice John, es que el movimiento no tiene un líder fijo. Bueno, en el momento que aparezca el liderazgo, cada uno de estos que participan de estos movimientos será por el que más lo representa nomás. Po. Exacto. No necesitas los grandes. Ya, tenemos 1 millón de personas, podemos generar un partido político o podemos mover el país, No, ¿no? porque no Oh, todos te van a seguir. exacto. Con suerte vas a tener un espacio pequeño de apoyo. De hecho, quiero tomar, estaba escuchando un par de podcasts que no es en La Cosa Nostra, sino que es otro que se llama Tomás va a morir, pero en versión constituyente, de Ledo Caro, es bien bueno, me gusta a mí. Y ahí apareció Mayol. Ah, Mayol, no es de mí, claro, no es santo de mi devoción, como se diría, pero me agradó el análisis que hizo. es bien lúcido él. Sí, 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 Lucio, Es me lúcido. gusta escucharlo. Es parece que bien, no tiene
habilidades sociales, según lo que él mismo decía ahí, tenía Claro. Sí, no. aislado en una granja. Mm. Pero, pero a lo que voy es que el análisis que él hacía partía de la base de la, de la, de la sensación social, de la destrucción social. Y lo que este modelo ha destruido socialmente no lo puede construir. Ese es el punto. Mm. Por eso se necesita otro pacto social, otro tipo de, la palabra, él no usó validez, usó legitimación, esa palabra, concepto. Claro, legitimarte, frente al otro. Pero ya no podéis legitimar lo mismo. No puedes legitimar grandes proyectos. Cuando Jaime Guzmán No, creó la constitución de la época de dictadura, él tampoco era neoliberal. Esto se lo estoy copiando a Mayol y después lo estuve buscando y efectivamente los anales, ¿cómo se dice? Los pormenores de esa época, efectivamente dicen, no había, Jaime Guzmán no era un neoliberal. Lo que él sí era un tipo que quería orden, quería estructura, quería Estado, quería esa disciplina del Estado. Y eso es lo que nos tiene hasta ahora como claro, amarrado. Jaime Guzmán, Oye, claro, cabrón, pero con tertulio, amigos a partir míos. del miedo. Espérate, déjame ver si se puede parar. Oye, no, con tertulios, amigos míos, ¿por qué no vamos resumiendo un poquito ya, que nos queda poquito tiempo, y ir cerrando de alguna forma? Estuvo bastante buena la conversación, me encantó, me encantó. Muy, muy buena, muy buena. Yo creo que es importante de repente poder conversar de esto porque al final no fue partidista, no tocamos nada muy, muy político, pero sí político. ¿Podríamos cerrar cada uno unas palabritas al cierre? Dale tú, dale. Ah, bueno, parto yo. Les aviso al tiro, en las ultratumbas allá no aceptamos partidos políticos. Cuco Legrand tiene un show muy bueno que se llama El Diablo con Todo, que explica por qué no hay partidos políticos en las ultratumbas. Yo creo que la confianza que yo me quedo es que la gente se vuelva un poco más crítica, un poco más desconfiada, con cultura, sin cultura, la educación mala que tenemos, mala en el sentido de pobre, de empobrecedora de espíritu, empobrecedora de voluntad, empobrecedora de futuro. Yo creo que la gente genera reacciones y anticuerpos ante eso. Y en esa está mi confianza, en esa sensación como de desprotección, de haber sido despojado históricamente en Chile de muchas cosas. No hablo de todos los chilenos, hablo de una gran parte. Los chilenos que les ha ido bien los últimos 30 años tendrán que reconocer en qué medida eso les favoreció y asumir que eso no ha sido para todo. En la medida en que eso se pueda reconocer, se generan puentes de humanidad, de conversación. Sí, a mí me ha ido bien, a los otros no les ha ido tan bien. Yo creo que lo que duele en el estado social de Chile es el grado de insensibilidad, y lo dejo resumido en una sola frase de Mañalich. No tenía idea que las cosas eran así. Si superamos, Claro. si superamos eso, creo que tenemos un mejor futuro. Claro. Buenas noches. Eso es por no tener Yo, calle, ¿no? Eso es por no tener ¿tú calle. cierras tú, Cristian? Yo doy unas palabras, cierras tú. Yo solamente quiero dejar, vienen tiempos interesantes en cuanto a lo que es de educación cívica. Yo creo que el aporte que nosotros tenemos que seguir dando con estas conversaciones, pero durante la semana, porque siempre venimos a resumir la semana, es decirle a nuestro entorno que se informe, que corresponda, ¿cierto? Que no se compre todas las noticias así con facilidad, sino que analice la noticia, analice la información y se forme su propia opinión, ya sea de derechas, ya sea de izquierdas, ya sea de centro. ¿Ya? Yo creo que esa es una de las misiones que nosotros tenemos que proponernos, es ir educando a nuestro entorno. Así que nos vemos la próxima semana. Cristian. Sí, yo opino lo mismo. Yo creo que yo soy bastante optimista, digamos, con lo que va a pasar ahora. Yo creo que es un país que ya se está informando más, está tomando decisiones que son, digamos, sumamente profundas. Y creo que la gente, como en general, yo creo que los gobiernos de la concertación para adelante pensábamos que éramos unos saco de pelota, y en realidad no somos saco de pelota. Somos buenos que pensamos, ¿entendés? Y esa es la rabia que yo tengo, digamos, con la concertación y con todo lo que vino después de la dictadura y todo el tema, que es mi gran dolor, ¿me entienden? Pero finalmente se han dado cuenta de que no, de que finalmente la gente está alegre, que la gente se instruye y que finalmente podemos tener un país mejor y un país en el fondo que rememos todos para el mismo lado, para el bienestar de todos en el fondo, en la justa medida. ¿Cachai? Y yo creo eso. Yo creo que se nos viene, no sé si ahora, rápidamente, o a lo mejor en 2 años, 3 años, se nos viene un país muy cambiado, muy nuevo,
y absolutamente como consciente, digamos, de su civilidad. Y eso me parece a mí fundamental. La gente ya sabe y está entendiendo cuáles son sus verdaderos derechos. Y que la letra chica ya no está pasando a la letra chica, ya no está existiendo la letra chica. Está la pura letra grande, pero la letra chica ya está desapareciendo. Y me parece fundamental. Yo creo que va a ser un país, como te digo, no sé si digamos a corto plazo, pero un país donde podamos salir y decir, estoy orgulloso de vivir acá. Yo creo que es algo fundamental, ¿o no? Que algo, claro, que todos detestamos. Me siento mal viviendo en este país por la injusticia. Y es por poder conversar y salir a la calle y decir, estoy viviendo en un país justo. Esa es la única esperanza que yo tengo y es mi positivismo frente a todo esto que está pasando. Así, wow, salir a la calle después de toda esta pandemia y respirar, estoy viviendo en un país nuevo, estoy viviendo en un país que todos nos merecemos. Y eso lo hemos Bueno, construido todos. Que las fuerzas te escuchen, oye. que Espero. así sea, Que así Buenas sea. noches, que así sea. Buenas querido noches, varón. nos vemos el Buenas próximo noches, viernes. pero Picabiro, nos estamos viendo. Chao, chiquillos. John, Chao, chao. Pedro. Chao, chao. Chao.